Sugiero comenzar con el anuncio del presidente Trump, hecho ayer, de que está preparando una suerte de declaratoria para ubicar a los carteles mexicanos, no sé si a uno o a varios, no lo especificó, como organizaciones terroristas. Aunque el presidente en esa entrevista, el presidente Trump, no lo relaciona con la petición de los LeBaron en el mismo sentido, secuencialmente están relacionados. Entonces, primero viene la petición de los LeBaron, el anuncio de que lo harían, que incluso entrarían en una plataforma del gobierno de Estados Unidos para hacer esta petición, y después viene este anuncio del presidente Trump. Desde ayer, la reacción del gobierno mexicano claramente en contra, y hace un momento el canciller mexicano ponía un tuit diciendo que ya habían entablado contacto con el gobierno de Estados Unidos. No especificó con quién en el gobierno de Estados Unidos, pero que ya habían entablado contacto. El peligro extremo de esto es el potencial de que la ley de Estados Unidos sea aplicable en México en ciertas circunstancias, al menos eso es lo que dicen los expertos, esta extraterritorialidad de la ley de Estados Unidos. ¿Cómo ves este anuncio del presidente Trump? Primero, ¿lo consideras un exabrupto del momento? ¿Lo consideras algo serio, algo que debe tomarse con seriedad? ¿Es un tema estrictamente político o es una cuestión que tiene sustancia? Pues mira, yo te diría que a Donald Trump hay que interpretarlo hoy por hoy absolutamente por el tema electoral. O sea, todo lo que hace, todo lo que dice Trump es para reelegirse en el 2020, donde tiene una elección muy difícil. El presidente Trump debería de tener una elección en el 2020 que debería ser para él un día de campo, porque los presidentes en turno, los llamados incumbents en Estados Unidos, tienen una ventaja enorme. Generalmente se reeligen, y más como Donald Trump en un momento donde la economía está muy bien en Estados Unidos. Sin embargo, tanto encuestas como apuestas, lo que dicen es que va a estar muy peleada la elección. ¿Y cómo le suma este anuncio al presidente Trump? Bueno, a ver, primero, ¿en dónde lo dice? Lo dice en el programa de Bill O'Reilly, que como sabemos es uno de estos conductores ultraconservadores. Antes estaba en Fox, ahora ya lo corrieron de Fox por agresiones sexuales, pero en fin, lo dice ahí porque le está hablando a su base, Donald Trump. Y sabemos que a la base de Donald Trump le encanta que le pegue a México. Es un tema muy popular la piñata mexicana, en el tema de migración, en el tema de las drogas, en el tema de la frontera, en el tema comercial. Y en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo Donald Trump es jugando al tema electoral y, por cierto, acostumbrémonos, porque de aquí a noviembre del 2020... Pero si la motivación es electoral, aún así debe tomarse... Yo creo que debe tomarse en serio, como se tomó en serio en mayo de este año la amenaza de los aranceles por el tema migratorio. Creo que México reaccionó bien, nos ha costado mucho, por cierto, ese acuerdo, pero creo que sí lo tiene que tomar en serio, desde luego, porque este señor es capaz, efectivamente, de designar a las organizaciones del crimen organizado mexicanas como organizaciones terroristas, lo cual tiene consecuencias importantes. Si quieres, ahorita le entramos al tema de las consecuencias, sí, pero mi primer comentario es: esto es electoral y acostumbrémonos. ¿Lo ves vinculado o no al tema de los LeBaron, Denise? Qué bueno que lo preguntas, porque hoy ya hubo una reacción en las redes sociales, básicamente inculpando, ¿no?, a la familia LeBaron como terrible. Exacto, como si la reacción de Donald Trump estuviera relacionada con la petición de los LeBaron. Y la verdad, Leopoldo, yo quisiera que entendiéramos aquí que son dos lógicas diametralmente distintas. Primero, Trump ni siquiera lo relacionó con eso. Trump lo relaciona con los 100.000 muertos que hay en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y de heroína. Con ningún muerto en México, incluidos los LeBaron, eso no lo menciona. Tema electoral en Estados Unidos. Por supuesto, un tema electoral. Pero segundo es, los LeBaron, que tienen la doble nacionalidad, acaban de vivir una tragedia de dimensiones inconmensurables. Y lo digo así. Hace unos días hablé con Adrián LeBaron y me decía que hacía 3 semanas, 4 horas, habían calcinado a su hija y asesinado y calcinado a sus nietos. Los LeBaron están haciendo uso de todos los instrumentos y recursos que tienen para conseguir que sus familias estén seguras y que esos crímenes no queden impunes. Cualquier ser humano en su lugar haría exactamente lo mismo. Ellos no son responsables si Donald Trump, por intereses que son muy superiores a cualquier cosa de ese tipo, decide... O muy inferiores. Muy inferiores. Tienes razón, o muy inferiores. Y
te diría algo, no podemos pedirle a las víctimas de la violencia que razonen como si fueran hombres de Estado. Son antes que nada seres humanos con una serie de dolores que a veces es imposible ponernos en su lugar, y creo que en ese sentido, por cualquier tema donde le veas, los debemos dejar fuera de este debate en el cual se juegan otras cosas como las que acaba de decir Leo. ¿Debe tomarse en serio el anuncio del presidente Trump? Sí, creo que debe tomarse en serio. Porque hay gente que te dice, a ver, primero hay que ver si lo va a hacer, y después cómo lo va a hacer, a quién va a incluir, con qué consecuencias. ¿Tú en este momento qué pondrías el semáforo en rojo? Sí lo pondría en rojo, porque Donald Trump, que quiere reelegirse, que está en un mal momento interno, nos ha demostrado que cuando dice estas cosas luego las lleva a cabo, como también la amenaza que tuvo de imponernos aranceles ha tenido un costo. Para México tendría un enorme costo, y sobre todo para la relación bilateral, que Estados Unidos tomara una decisión que abre la puerta a una intervención extraterritorial. Ahorita entramos a la parte de consecuencias para México, pero primero el anuncio mismo, ¿cómo lo ves? ¿Qué lo motiva, vinculado o no a lo que pasó con los Levarón? El petate del muerto. Primer punto, el petate del muerto. ¿Una ocurrencia del momento o algo ya planeado, pensado? No, yo creo que es algo espontáneo. Incluso cuando uno analiza bien cómo se da esta entrevista, pues es una pregunta muy forzada, y el propio Donald Trump responde de una manera bastante moderada. Ya después lo hace mucho más. Sí, de inicio su respuesta no es contundente. Explícita. Entonces dice, desde hace 90 días estamos estudiando designar a los cárteles de la droga. En realidad se refiere a dos: el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los que aparecen dentro de las 5 principales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que esta es la definición del Departamento de Estado para designar organizaciones terroristas, que es aquellas organizaciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos o la seguridad nacional de Estados Unidos, que no tiene que ver con la definición clásica del terrorismo, pero ni siquiera me voy a meter en esta parte. Entonces, viene esta pregunta forzada, viene una respuesta que además, y por eso creo que en el tema de la familia Levarón, son unos ignorantes quienes están haciendo esto en las redes sociales. ¿Y por qué digo ignorantes? Sí. 12 de marzo del 2019, es decir, el marzo pasado, 9 meses. El presidente Donald Trump le da una entrevista a Breitbart News, donde dice textualmente que su gobierno está pensando, comillas, seriamente designar a los cárteles mexicanos como terroristas. 12 de marzo. Con mucho el tema, no tiene nada que ver con el caso de los Levarón, pero no solo eso. El mes anterior, 2 diputados republicanos, uno de Tennessee y otro de Texas, le pidieron al Departamento de Estado que se clasificara, que se designara a los cárteles mexicanos como terroristas. Esa es una discusión que no es de ayer, que no es de marzo, que esto viene desde el año pasado. Es una discusión que ya se agotó en Estados Unidos, porque se vio que no era ni útil ni tampoco era viable. Entonces, estamos hablando de una discusión vieja sobre un tema reiterado de Donald Trump en momentos coyunturales. En marzo, la declaración de marzo se da en el contexto de la amenaza a la seguridad nacional por parte de los migrantes. Estábamos en la escalada de los migrantes. ¿Y ahorita en el juicio político? Esta declaración se da en el caso del juicio político. Ya mañana se va a receso, hoy se van a receso en Estados Unidos, y cuando regresen es pura elección presidencial. Entonces, Donald Trump necesita entrar en esta discusión. Sin embargo, y nada más con esto concluyo esta primera fase, creo que el hecho de que sea un petate del muerto no significa que el gobierno de México tiene que actuar pensando que es un petate del muerto, porque tiene que elevar el costo político de este tipo de declaración. Sí. Bueno, en primer lugar, también repruebo completamente las reacciones en redes sociales en contra de la familia Levarón, con esos hashtags viralizados de manera artificial entre algunos grupos de jóvenes que son afines a la 4T. Y me parece que es muy lamentable, porque en efecto, desde marzo lo había ya mencionado el presidente Trump, que quería poner a México en esta categoría. Ahora, es evidentemente un asunto electorero, pero que lleva muchos años también en la discusión pública en Estados Unidos. El embajador Arturo Sarucán, embajador de México durante todo el calderonato en Estados Unidos, ya había advertido
cómo durante las administraciones de Calderón e incluso también durante la de Obama, esos dos gobiernos le habían ofrecido al gobierno mexicano declarar a estas organizaciones como terroristas para ayudarlos en una especie como de colaboración o de cooperación mucho más reforzada en la materia, ¿no? Ahora, con Trump evidentemente cambia completamente la aritmética. Trump ha sido un presidente que desde el inicio de este gobierno, desde campaña, pues ha puesto a México como su enemigo, que en efecto ahorita está enfrentando problemas internos por un juicio político en el Congreso de Estados Unidos, quiere desviar otra vez la atención. En efecto, como menciona Leo, el lugar donde vuelve a dar esta entrevista es la base electoral dura de Donald Trump. Le está hablando a esos votantes que piensan que México es una amenaza a su seguridad, que tienen una mexicanofobia, por decirlo de alguna manera, y que en efecto Trump está tratando simplemente de llevar agua a su molino y de que se hable de estos temas. El anuncio mismo, ¿cómo lo interpretas? El anuncio mismo, bueno, vamos a ver. Lo que estaba haciendo el presidente Trump era apoyar a su amigo Bill O'Reilly, que está empezando su programa de radio, que resultó demasiado extremista incluso para Fox News. Se necesita cierto talento para ser tan extremista incluso para Fox News. Eso es lo que estaba haciendo. Si escuchamos, de hecho, las preguntas, se la saca con tirabuzón Bill O'Reilly. Es casi O'Reilly el que le pone las respuestas. Y finalmente dice Trump, pues lo que sí han estado considerando desde hace 90 días, esta supuesta declaración legalmente es bastante más complicada, pero yo les digo una cosa, revisé el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, no aparece por ningún lado. No, si el Wall Street Journal está ahí, la llamada en primera plana. Bueno, no la vi, la del Wall Street Journal, lo reconozco. No se le prestó atención, de hecho, en los Estados Unidos a esta declaración. No creo que sea algo que refleje el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos. Hay que tenerle cuidado, siempre a Trump, porque es absolutamente irracional, porque no sabemos qué tipo de medidas pueda tener en un momento determinado. Pero no deja de ser interesante. Bueno, claro, Marcelo Ebrard y el gobierno de México pues se envuelven en la bandera nacionalista, es perfectamente lógico. Pero ahorita vamos al gobierno de México. A la soberanía nacional, pero hay otro punto. Recuerdo perfectamente que en agosto Marcelo Ebrard, con el caso de la matanza del Paso, dijo, este es un caso de terrorismo y vamos a presentar una denuncia por terrorismo y por hate crimes, por ahorita vamos al tema, regresamos al tema de México y regreso contigo, pero primero acabemos esta primera ronda. Tú dices, ¿Cómo interpretas este anuncio? Tú dices si es un exabrupto o si tiene una parte sustantiva. Trump es eso. Es decir, es la mezcla de esos dos valores, del exabrupto que de pronto se convierte en realidad. Sí. Yo sí le daría peso. Sí. No solo porque sí es algo que se viene señalando ya desde hace varios meses en Estados Unidos por los intereses de Estados Unidos, no por la pobre familia Levarón que viene de una tragedia. Y en esa medida creo que la circunstancia que tiene Trump tiene un doble problema. Tiene encima un juicio. Y tiene por otro lado una competencia electoral. Él necesita de motivos para animar la fiesta, su fiesta. Y creo que en ese sentido, así sea un exabrupto, puede pasar a ser una bandera. Entonces sí creo que hay que tomársela en serio, justamente porque uno no sabe qué tan serio es este hombre. Pero sí creo que hay que darle el peso que tiene. Ahora, tiene una serie de contradicciones. Porque el motor del narcotráfico y el motor de la violencia tiene en buena medida su razón de ser en Estados Unidos. El mercado, el consumo de fentanilo y el mercado de las armas. Entonces, es decir, en esta reclasificación de los grupos criminales mexicanos como terroristas, ¿cómo quedan los consumidores? Sí. Es interesante. No, nada más en el sentido de lo que dice René, llama la atención, hay efectivamente 100,000 muertos en Estados Unidos y cuentan todos los días. Y está provocado por una adicción a los opiáceos provocada por las farmacéuticas y los médicos en Estados Unidos. Por eso nosotros no tenemos eso. En Estados Unidos se recetó con una liberalidad increíble, supongo que también ahí con un interés económico muy fuerte. Bueno, está en juicio. Está en juicio. Farmacéutica. Están en juicio las farmacéuticas porque lo que lograron es que los doctores, ¿te duele la espalda? Opiáceo. Te duele. Y un buen día te empiezas a encontrar con que el doctor ya no te lo da y te vas al mercado negro. Y en el mercado negro, para quitarte esos dolores o para poderte satisfacer esa adicción,
acudías a la heroína y después surgió el fentanilo que llega de China. Y efectivamente, gran parte entra por nuestro país. Pero aquí lo que es interesante... Pero ellos son los adictos. Es que aquí habría una suerte, y lo va a poner muy entrecomillado, de complicidad con la organización terrorista, vamos a llamarla así, si llegamos a eso. ¿De parte de ellos? De parte de los consumidores y de los que venden armas también, etcétera. Es decir, habría esa vinculación que no existe en los otros casos de organizaciones terroristas, o que al menos no es tan visible. Pero quiero ir al caso de México, si me permiten. Bueno, déjame nada más, si me permites. A la reacción de México. Seguir con el comentario de Denis, porque también no nos sorprendamos, es la típica hipocresía de los Estados Unidos en el tema de las drogas. El decir... El problema es México, que allí nos mandan todas las drogas a Estados Unidos. Estados Unidos lleva cuántas décadas con la política de la interdicción, de que paremos las drogas en México y con eso se resuelve el tema. Claro. Pues ni se resuelve el tema y lo único que hacen es los políticos utilizar esto, como Trump, para decir yo tengo una solución para el tema del fentanilo y es que no llegue el fentanilo de México. Bueno, pues... claramente va a seguir llegando de México, de otro país, o de China. Pero es yo quiero remarcar acá, es la hipocresía de décadas de consumidores de Estados Unidos que piensan que esto se puede resolver parándolo en México. Muy puntualmente. Sí, no, y es querer seguir mantener el paradigma prohibicionista y combatir las drogas como ellos quieren. Cuando ellos están en esa discusión del regular, ya a nivel federal, el tema de la marihuana, por ejemplo, que está aprobado, que también sirve para reducir riesgos, para hacer esa transición de quienes están adictos a esta sustancia, el fentanilo y demás, la marihuana se puede usar como una sustancia de salida. A ver, tenemos 3 minutos para que inicies la discusión. Bueno, la discusión, el punto es, el gobierno de México consideró como terrorista una matanza principalmente de ciudadanos estadounidenses y de, si no mal recuerdo, 7 ciudadanos mexicanos en El Paso, Texas. Lo consideró como una forma de aprovecharlo políticamente, presentó una denuncia sobre ese tema y bueno, no creo la verdad que el presidente Donald Trump le haya prestado ninguna atención a lo que estaba haciendo Marcelo Ebrard, pero hay una especie ahí de justicia poética, gracias Raimundo, porque pues finalmente es lo que nos están haciendo también. Pero esa declaratoria del canciller en ese momento no tiene ninguna implicación de las que podría tener esto, ¿no? Pero sí hay algo muy grave. Yo creo que no tiene implicaciones, lo que sí tiene es una situación moral. O sea, yo considero que esto es una violación de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y lo que nos están diciendo es, bueno, lo que está pasando en México es una violación de los derechos humanos de los estadounidenses en México y en los Estados Unidos. ¿Es un duelo de hipocresías? Sí, es un duelo de hipocresías, pero eso es lo que estamos viendo políticamente de los dos lados. Bueno,